Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Mi nombre es Adriana Agustín Aquino y a continuación presentaré algunas consideraciones básicas respecto a la evaluación tradicional y la evaluación conductual. Fernández Ballesteros y Silva afirman que no es necesario ubicar la evaluación psicológica tradicional en oposición a la conductual, ya que existen tantos tipos de evaluaciones psicológicas como aproximaciones teóricas existen en la psicología. La intención es presentar las características que identifican a una de forma tal que sea posible comprender su fundamentación en la práctica evaluativa, sus orígenes, sus diferencias y su utilidad en la actualidad. Diversos autores han hecho importantes aportaciones. Por ejemplo, la teoría de Eysenck se basa principalmente en la psicología y la genética. Aunque era un conductista que consideraba que los hábitos aprendidos eran de gran importancia, consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollan a partir de la herencia genética, mientras que Bandura dio un paso más allá y empezó a valorar la personalidad como una compleja interacción entre tres elementos: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos individuales. Los conceptos que maneja la evaluación tradicional giran en torno a la afirmación de que la conducta es una función de variables intrapsíquicas como son los factores, dimensiones, construcciones dinámicas o constructos psicopatológicos. Todo ello arroja un diagnóstico que permite establecer comparaciones intraindividuales, es decir, comparar este individuo con otro y determinar su grado de normalidad. Por otro lado, los conceptos de la evaluación conductual proponen la incorporación de variables personales y cognitivas que se suman al factor estímulo-respuesta, que después se enriquece con otros elementos como son las condiciones del organismo, siendo un sujeto biológico y psicológico, y de las respuestas cognitivas y fisiológicas, que se interpretan como consecuencias. Así, la conducta de un sujeto en un momento dado está determinada por las interacciones recíprocas entre las variables situacionales, personales y la conducta propia. En la evaluación tradicional, desde la corriente dinámica, se considera que la personalidad se compone de una serie de rasgos, los cuales son constructos hipotéticos que se determinan a través de las pruebas psicométricas. Desde la perspectiva de la evaluación tradicional, la conducta es un síntoma de enfermedad, es decir, la conducta es una de las formas en la que la enfermedad se manifiesta. Esta enfermedad se encuentra en la interacción de fuerzas psíquicas que son inconscientes. Por ello, no es prioritario determinar las conductas que presenta el individuo, sino cuáles son sus conflictos internos a nivel inconsciente. Para ello se apoya de pruebas estandarizadas que permiten la interpretación de los resultados. En contraste, desde la evaluación conductual, como su nombre lo indica, su principal interés es la conducta, misma que se construye en función del ambiente, el aparato genético y el aprendizaje del individuo. Desdeña hasta cierto punto los estados internos inobservables, ya que aplica una metodología más objetiva y científica. Por ello no solo mide la conducta, sino también pondera los estímulos que ocurren a la par. Con la información que se ha revisado hasta este punto, es posible afirmar que ambos tipos de evaluación buscan cosas distintas y son esencialmente diferentes. Por un lado, la evaluación tradicional se aboca a estudiar la personalidad, entendida esta como una construcción teórica que apela esencialmente a la vida mental inconsciente, mientras que la evaluación conductual estudia la conducta y los elementos que influyen en la misma, es decir, que busca la identificación de unidades de respuestas significativas y sus variables controladoras con el propósito de comprender y alterar la conducta. De acuerdo con Fernández Ballesteros, los autores proponen diferentes etapas en función del objetivo. Si la meta es un diagnóstico, orientación o predicción, se aplicarán 4 etapas que corresponden a la evaluación tradicional. Primero, la recogida de información, que consiste en recabar datos suficientes sobre el motivo de consulta y establecer las condiciones históricas. Después, la formulación de hipótesis y deducción de enunciados contrastables, donde se analiza la información obtenida, se plantean objetivos y se determinan las variables involucradas. Después, la contrastación. En esta fase se preparan los instrumentos a utilizar, se administran test y pruebas y se analizan los resultados obtenidos para comprobar las hipótesis. Después, la comunicación de resultados, donde se integra un documento con los resultados obtenidos, los cuales se pueden entregar tanto de forma oral como escrita.
Ahora bien, si la meta es llegar a una intervención para lograr un cambio comportamental y la valoración del mismo, deberán aplicarse 3 etapas adicionales a las ya mencionadas, que ya consisten en la evaluación conductual. Primero, es un plan de tratamiento y su valoración. Una vez que se han aplicado las 4 fases previas, se conoce tanto el problema como las condiciones que hipotéticamente lo generan. Para ello se postula una teoría sobre el caso, formulando un modelo para seleccionar y medir las variables dependientes e independientes. Se elige el modelo de intervención de la variable independiente y el control de las variables dependientes y finalmente el diseño de valoración de los avances. Posteriormente se aplica el tratamiento. Es importante señalar que se entiende por tratamiento cualquier forma de intervención psicológica cuyo objetivo sea un cambio de comportamiento. Esta es una fase esencialmente interventiva. Dependiendo del caso, durante estas etapas se aplica una evaluación continua con el propósito de medir la eficacia del tratamiento aplicado. Y finalmente, la valoración y seguimiento. En esta fase se intenta responder hasta qué punto se han logrado cambios comportamentales previamente establecidos y si es necesario algún tipo de continuidad o reforzamiento para que los resultados no se disipen con el tiempo. Un instrumento de evaluación psicológica es todo aquello que el evaluador puede utilizar como legítima fuente de datos acerca de un sujeto. En la evaluación conductual, la entrevista es una herramienta primordial, ya que es la oportunidad de conocer al paciente, sus datos generales, su problema principal y la probable causa del problema. Esta puede ser complementada con otras técnicas como la observación y la autovigilancia, que se realizan utilizando papel y lápiz, anotando la ocurrencia o no ocurrencia de la conducta. El primero lo realiza una persona diferente al paciente y el segundo lo realiza él mismo. Por otro lado, en la evaluación tradicional se privilegia el uso de pruebas y test estandarizados, además del autoinforme, que Fernández Ballesteros define como mensaje verbal que un sujeto emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Ambas formas de abordar la evaluación tienen claras ventajas. La tradicional es de gran utilidad desde un enfoque médico, ya que da prioridad a los conflictos internos a nivel inconsciente y permite encontrar una solución al interior del paciente, y busca una cura desde el modelo médico para la enfermedad mental. Por otro lado, la conductual plantea objetivos, es objetiva, sus resultados son tangibles y hay un proceso científico en su método de atención, ya que se fundamenta en los resultados de la evaluación para determinar el tratamiento. Por otro lado, parece que el método tradicional tiene mayores desventajas, puesto que no establece un tratamiento específico para cada problema, ya que solo adapta el tratamiento en función de un estándar que se obtiene a partir de pruebas aplicadas, perdiendo la particularidad de cada caso y basándose más bien en hipótesis y suposiciones para determinar el camino a seguir. La única desventaja que resalta a simple vista de la evaluación conductual es que puede tomarse como un fracaso que en ocasiones no es posible modificar la conducta o determinar las variables que influyen en ella para poder establecer el método a seguir para alcanzar el comportamiento deseado. En conclusión, considero que dependiendo de la problemática a atender es como será posible determinar el tipo de evaluación que se requiere con el propósito de que los resultados de la misma permitan establecer con mayor certeza las necesidades de atención que presenta el paciente.